Buenos días. Les voy a transmitir la parte que nos quedamos del ejercicio. Vamos a estar viendo algunos temas, sobre todo teóricos, entre ellos las proposiciones y clasificación de triángulos. Proposición se llama a un enunciado o un hecho, como ley o un principio, o el enunciado de una cuestión para resolver. Entre estos elementos tenemos axioma, postulado, teorema, problema y corolario. El axioma es aquel que se acepta por ser evidente, por no tener una duda en que realmente esto sea correcto. Por ejemplo, si a cantidades iguales se le agregan cantidades iguales, los resultados son iguales. Bueno, aquí hace el siguiente ejemplo, en donde nos dice, imagínese usted que tenemos dos frascos iguales, que tienen la misma cantidad de líquido, uno que otro. Si yo le agrego una cantidad mayor a estos elementos, si le agrego el mismo volumen a misma cantidad, pues ¿qué voy a tener? Voy a tener el mismo volumen porque le agregué la misma cantidad del elemento. Por ejemplo, otro, dos cantidades son iguales a una tercera si lo son entre sí. Entonces tengo un elemento que es igual a otro. A ver, en ese ejercicio me diría que yo tengo una cantidad y si esa cantidad es igual a otra y la segunda es igual a la tercera, entonces la primera y la tercera deberán ser iguales entre sí. Cosas que resultan bastante obvias de entender, eh, pero que quizás no habremos pensado mucho. Segundo concepto, postulado. Es una proposición cuya verdad no tiene la evidencia de un axioma, pero se admite sin demostración. Entonces, todas estas cuestiones que eran bastante lógicas, ya no las vamos a utilizar realmente para un postulado. Por ejemplo, vamos a ver. En postulado, por ejemplo, tenemos como ejemplo, por dos puntos cualquiera puede hacerse pasar una recta y solo una. Bueno, vamos a ver dicho ejemplo como tal. Dice, por una recta, por dos puntos, a ver, disculpen, por dos puntos cualesquiera se puede hacer pasar solo una recta sola. Entonces, dice que tú tienes dos puntos, A, punto B, y vas a unir esos puntos con una recta. No hay forma de que tú puedas unir esos dos puntos en más que una sola recta que los pueda trabajar. A lo mejor, si fuera otra figura o otro elemento, una curva, pudiera tener más puntos de conexión, pero en este caso una recta es la única que puede unir dos puntos. Ya no parece tan obvia como la otra porque las otras estaban demasiado claras. Aquí tengo que pensarle un poquito más en la afirmación. Dice, toda figura puede hacerse cambiar de posición sin alterar sus dimensiones. Bueno, yo puedo mover este vaso sin alterar su volumen ni alterar sus condiciones. Técnicamente eso es lo que trata de demostrar en postulado. Tercer concepto, tercera proposición, teorema. ¿Qué es un teorema? Quizás el teorema más famoso que nosotros conozcamos sea el teorema de Pitágoras. Entonces decimos, bueno, escucho teorema y digo, teorema de Pitágoras. ¿Qué dirá, qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, primero vamos a leer qué dice que es un teorema. Teorema, proposición cuya verdad necesita demostración. Vamos a ver qué es que necesite demostración. Por ejemplo, la ecuación para demostrar esto
que el teorema de Pitágoras, la ecuación del teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. A cuadrada más b cuadrada. Si tú lo ves, nosotros utilizamos esa ecuación. Dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Entonces, estos elementos, si ustedes lo empiezan a imaginar, en mi cabeza no hace sentido eso. Yo no puedo en mi cabeza procesar que eso tenga validez. Por eso requiere una demostración para probar que lo que decía Pitágoras se cumplía para todos los triángulos rectángulos. Esa es la diferencia con el teorema. El teorema me lo han dicho, yo sé que esa es la fórmula, desde secundaria la he visto, prepa, universidad, pero ya no sé, pero yo lo que no entiendo es por qué hay esa igualdad. Necesito yo hacer una demostración, trabajar el triángulo, probarlo y ver que todos los ángulos, que todos los triángulos rectángulos trabajan mediante esta forma. Siguiente concepto, problema, cuestión por resolverse. Creo que es una cosa relativamente clara en cuanto a estos elementos. Siguiente concepto, corolario. Proposición que es consecuencia inmediata de otra y cuya demostración requiere poco o ningún razonamiento. Bueno, vamos a ver. Requiere poco o ningún razonamiento, pero es consecuencia de otra cosa. Dice, dos rectas no pueden cortarse en más de un punto. Vamos a tomar ese ejemplo y vamos a tratar de explicarlo. Tengo yo dos rectas. Voy a fijar una recta nada más en un inicio. Voy a tomar otra recta para dibujarla. Y por más que yo mueva esta recta, o no intersecta, al menos en mi dibujo. Si no lo intersectara en ningún punto, pues sería paralela. Pero sí, aquí tendría que prolongar las líneas para poder intersectarlas en cualquiera de estos ángulos. Cuando ya lo estoy tocando, solo hay un punto en el que se puedan intersectar. Entonces, como lo dice, por mucho que mueva el ángulo de la línea recta, solo habrá un punto de intersección. Por eso dice que dos rectas no pueden cortarse en más de un punto. Ahora, ¿cuál es? En este caso, en el corolario, una proposición es consecuencia inmediata de otra. ¿Qué quiere decir? La consecuencia de que tengamos nosotros rectas es que no se van a poder cortar en más de un punto. De aquí que nosotros cuando trabajamos un sistema de ecuaciones lineales, lo que tenemos son dos rectas. Imaginemos aquí un ejemplo. Imagínese que yo tengo una ecuación, un sistema de ecuaciones para el que no lo entienda, sería esto. X más Y igual a algo. Pero eso es solo una ecuación. Vamos a suponer que fuera esta. Otra ecuación pudiera ser 3x menos y igual a 10. Nosotros hacemos esta operación y encontramos el valor de x y y que satisface a las dos ecuaciones. Esa satisfacción, en términos prácticos, en términos comunes, es la unión de este punto. Es la coordenada que hay en este punto, en donde se están interactuando estos elementos. Entonces, solo una recta puede cortar a una recta en un punto. Caso contrario, si yo tengo una ecuación cuadrática periódica, pues esta, por la forma que tienen este tipo de ecuaciones, pudiera cortar en dos zonas
o más una recta y tener valores diferentes, diferentes soluciones. Que eso pasa en las ecuaciones cuadráticas, que tenemos dos soluciones posibles. En la fórmula general, también, en las ecuaciones de fórmula general también pasaría ese elemento. Bueno, vamos a ver la siguiente parte. Vamos a ver nosotros estos conceptos que son rectas notables de un triángulo, que nos van a servir para hacer lo que vamos a plantear en las siguientes ecuaciones o los siguientes elementos que vamos a estar trabajando. En este caso, nosotros tenemos bisectriz. La bisectriz divide un ángulo en dos ángulos congruentes o iguales entre sí. Entonces aquí lo que me pide hacer o lo que hace en el ejercicio es, bueno, el ángulo, vamos a suponer una recta bisectriz, pues aquí tenemos la línea, va a pasar por en medio del ángulo entre A y D. Entonces va a ir ahí y lo voy a trazar con esa orientación y hasta donde choque. Lo mismo hago con C y hasta E, y lo mismo repito para B con D. Y va a haber un punto de intersección llamado incentro, que es el centro de la circunferencia que está en ese triángulo. Entonces, para mí, este sería el incentro, que sería el punto de intersección sobre todos estos valores. Aparte de ello, se me va a producir a mí que AF es la recta bisectriz del ángulo A. Bueno, pues si yo digo, pues aquí está el ángulo a la mitad se traza la línea AF, que venía siendo la recta bisectriz que divide el ángulo A en dos. De tal motivo que DAG y EAG son iguales. DAG es este ángulo que tenemos aquí y EAG es igual. Pues es lógico, porque una bisectriz divide el ángulo en dos. Entonces, cual cosa que fuera este ángulo, deberían de ser iguales estos dos elementos. Lo mismo va a hacer con este en los otros dos lados. El mismo criterio. Bueno, vamos nosotros al siguiente concepto, que sería el concepto de mediatriz. La mediatriz es una recta perpendicular a la que pasa por su punto medio. Entonces, nosotros lo que hacemos en esta parte, en la mediatriz, pues va a ser la siguiente acción. Yo tengo mi lado AC, tengo mi punto medio y de ahí trazo una línea perpendicular al plano que tengo. Con perpendicular quiero decir que pues, está formando ángulo de 90 grados. Si yo la continuase, pues formaría eso. Entonces tengo 90 grados aquí, aquí lanzo otra línea, del punto medio tiro una línea perpendicular a la línea B y F también del punto medio de BC trazo una línea perpendicular de F a donde tenga que ir. Este elemento va a tener un punto de intersección al cual vamos a llamar circuncentro, que es el centro de la circunferencia. Al hacer esta acción, por ejemplo, en este caso DN, esta recta, de aquí hasta acá, es la que pasa por el punto medio del lado AC perpendicular a este, lo que es totalmente un elemento en mediatriz. Entonces borramos, quitamos y seguimos con lo siguiente. Esto es lo mismo que vemos en el primer ejemplo, ¿no? Son repeticiones del ejercicio, ¿no? Para los otros lados que tenemos ahí colocados. Tercero, mediana. Mediana. La mediana es el segmento del vértice de un triángulo con el punto medio del lado del triángulo opuesto a ese vértice. Entonces, nosotros desde el punto
es el segmento que une el vértice del triángulo a un punto medio. Caso contrario, en el anterior, yo estaba del punto medio, yo sacaba una recta perpendicular al plano BC. Pero aquí no. Aquí del vértice voy a unir el vértice con su lado opuesto a la mitad. Esta distancia de B a Q y QC debe ser la misma. Lo mismo hago para B, en donde lo uno con su punto medio P, que es el punto medio. Esta línea mide lo mismo. Para que quede muy claro, de A a P y de P a C miden lo mismo. Para este lado, hacemos la misma operación desde el vértice al punto medio de la línea B y tendríamos nosotros un punto de intersección. Ese punto de intersección se va a llamar baricentro, centroide mediano. Y las medianas del triángulo, pues ahí las vamos a tener, es AQ, RC y BP. Serían las medianas que tendríamos nosotros en este elemento. Por último, altura es la perpendicular trazada a cada uno de los lados del triángulo o sus prolongaciones desde los vértices. La intersección de las tres alturas de un triángulo es un punto llamado ortocentro. Cuando yo tengo que sacar la altura del objeto, mi punto de partida es el centro, el vértice, pero es una línea perpendicular. Entonces este elemento, a esto le llamo altura. Esa es mi altura del elemento. Sin embargo, esta altura, pues al ser un triángulo diferente, pues no nada más tiene una altura, no, tiene tres alturas, dependiendo de la zona en donde hagamos la medición. En este caso, acá tengo otra altura y acá tendré una altura diferente. Todas esas alturas me van a dar las alturas del triángulo en esta ocasión. Se van a unir en un punto llamado ortocentro como valor. Y estas serían cosas que nos interesan para poder hacer lo que vamos a seguir viendo, que van a ser demostraciones dentro de estas aplicaciones. Veamos nosotros. Clasificación de triángulos, pues tenemos triángulo equilátero, el que tiene todos sus lados iguales. Entonces, tenemos nosotros, parte importante por revisar, es que si tienes un triángulo equilátero, todos los lados deben de medir la misma unidad. Entonces, poniéndole un ejemplo, pues pudiéramos decir que miden 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Eso es un triángulo equilátero. Por esa misma razón de que miden lo mismo los lados, sus ángulos son iguales. Siempre los lados están relacionados con su ángulo opuesto. Por lo tanto, este ángulo está relacionado con este. En un triángulo equilátero, todos los ángulos deberán de medir 60 grados. 60 grados, 60 grados, 60 grados. Es lo que tiene que medir ese ejercicio. Entonces aquí en un triángulo equilátero los tres lados son iguales. Los tres ángulos también lo son entre sí. Ahora vamos al triángulo isósceles. En el triángulo isósceles ya no pasa lo mismo. Para el triángulo isósceles vamos a tener nosotros dos lados iguales. En este caso me dice que esos lados son A y BC, los que son iguales. Por lo tanto, sus ángulos sus ángulos lo van a hacer entre sí. Tenemos dos ángulos isósceles, voy a tener dos ángulos iguales también. Entonces, si BC es igual a AC, por ende, el ángulo este, que sería CAB, en términos prácticos, aquí lo pone nada más con la A,
pero podríamos ponerlo correctamente como el ángulo CAB está relacionado con el ángulo con su lado opuesto, que sería BC. Pero como AC también mide lo mismo que BC, entonces, y su ángulo opuesto es CBA, entonces yo puedo decir que el ángulo CAB es igual a CBA, lo que aquí hicieron colocándole nada más la letra del vértice. Entonces, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales y uno diferente. Este no sé cuánto valga, pero será diferente a los valores que tenemos en los siguientes ejercicios. Caso contrario, nosotros tenemos el triángulo escaleno. En el triángulo escaleno, todos los lados y todos los ángulos son iguales. Entonces, eso nos pone en una condición distinta. AC, BC y BC son lados diferentes. Lo que se me muestra aquí, entonces, por ende, todos los ángulos, porque AB va a estar relacionado con el ángulo que tenemos aquí, ACB, su ángulo, su lado opuesto. Este lado está relacionado con su ángulo opuesto, que sería este de A, y este B estaría relacionado con este lado. Entonces, si los lados no son iguales, los ángulos tampoco lo serán, que sería lo que se describe en el escaleno. Vamos a ver otra cosa por analizar. Clasificación por los ángulos. Tenemos los otros triángulos rectángulos, que son triángulos que tienen dos ángulos agudos y un ángulo de 90 grados, o un ángulo recto. Estos se resuelven mediante el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Y triángulos oblicuángulos que pueden ser acutángulo o obtusángulo. El acutángulo, todos los ángulos que presenta deben de ser menores a 180 grados de los tres ángulos que tiene. Ninguno puede pasar los 90 grados de valor. Por eso es un acutángulo. Todos los lados son agudos. Y en este caso el obtusángulo los otros dos lados son agudos, dos agudos, pero un obtuso, uno mayor a 90 grados. Este tipo de triángulos se resuelven mediante la ley de senos y mediante la ley de cosenos. Ok, bueno, entonces aquí lo vamos a dejar para que lo lean, para que lo tengan y lo revisen. Nos vemos, chicos, el día de la clase.